Bien, la intención de este video es para contar mi testimonio, el por qué me había yo apartado del Evangelio anteriormente, el por qué me aparté de Dios. Esta intención no nació de la nada, nació de ciertas inquietudes enviadas por Dios. ¿Y cómo sé que fueron enviadas por Dios? Bueno, hoy, aquí les voy a explicar. El propósito de contar este testimonio, dicho está, es por obediencia a Dios, y lo segundo, para exhortar, o más bien avisar a los pastores, líderes de las iglesias, sobre el peligro latente que está sufriendo el pueblo de Dios en las iglesias, a través de lo que escuchamos, de las prédicas que escuchamos sobre el engaño. Esto ciertamente ya fue advertido por nuestro Señor Jesucristo antes de partir de este mundo, sobre las señales antes del fin. Y una de su primera advertencia fue el engaño. ¿Por qué tiene que ver esto con mi testimonio? En cierta forma tiene que ver porque el engaño trae como consecuencia desviarse de los caminos del Señor. Cuando yo me arrepentí, jamás en mi vida imaginé vivir o pensé vivir lo que viví dentro del Evangelio. Y lo que voy a contar no es para que te desconcerte, te quedes desconcertado o no quieras saber del Evangelio. Es todo lo contrario. Es para advertir, para que estés precavido, para que veas las cosas que se dan en el pueblo de Dios, para que veas el tipo de espíritus que personas dejan entrar a sus cuerpos, porque les recuerdo que esto no es una batalla entre sangre, es decir, entre una persona. Estos son batallas espirituales. Y estos espíritus ciertamente malignos entran a estas personas con permiso o sin permiso de estas personas. Pero el factor que abre este portal es el pecado. Y si no nos humillamos delante de la presencia de Dios cuando pecamos inmediatamente, ciertamente pues somos presa fácil. Me gustaría comenzar con la señal que tuve para contar este sueño. Tuve ciertas inquietudes mediante sueños con una persona. Esta persona fue la que el enemigo a través de esta, pues quiso apartarme de Cristo. Y vaya, eso fue hace tantos años. Esa persona ya no tenía nada que ver en mi cabeza y no ocupaba ningún lugar en mi cabeza, en mi corazón, en ningún... Le cuento yo a mi esposo que mi esposo, dicho sea de paso, sabe toda mi historia, sabe todo lo que viví, todo lo que le voy a contar ahora. Y yo le había dicho que estoy soñando constantemente con esta persona. Pues nada, no le dé importancia y continúo en lo mismo. Entonces, esto fue antes de venir a Cristo. Cuando ya yo acepté al Señor, en mayo 2 de este año, en este lugar, en la cocina de mi casa, seguí soñando otra vez con esta persona. Te estoy hablando de soñar consecutivamente, es decir, una semana consecutivamente. Y llamo a mi hermano y le cuento, y no sabe, en verdad no supe.
Cuando vengo a Cristo, empecé a leer la palabra de Dios y en este lugar dije, ¿qué estoy haciendo? Tengo mi familia que tanto le pedí a Dios, que tanto anhelaba. Tengo a mi esposo hermoso, bello. ¿Qué estoy haciendo fuera? Y sé cuál es la verdad, sé cuál es el camino que estoy haciendo. Me arrepentí de mis pecados y nuevamente pues tengo el gozo de la salvación, un gozo enorme. Y esta vez estoy en los caminos del Señor, esta vez para perseverancia en Cristo Jesús, en Él y solo en Él. Sigo soñando con esta persona, no digo nombre porque fue, como les decía, es una batalla espiritual. Y el único que examina los corazones, el único que puede juzgar es Dios. A las almas, ¿verdad? A los corazones. No lo digo ciertamente por eso. Como Dios tuvo misericordia conmigo y lo sigue teniendo con muchas personas, que dicho sea de paso, nadie merece la misericordia de Dios, pero todos, ¿verdad? Por su gracia, por su amor, su favor, pues tenemos acceso a ella. Y como yo tuve misericordia, pues esta persona también la puede tener. Sé que habrán personas que van a ver este video inmediatamente van a saber de quién estoy hablando. Pero les recuerdo que no nos conviene a nosotros el juzgar a nadie, absolutamente a nadie. Esto más bien es algo muy espiritual, muy espiritual. Y necesito que prestes mucha atención ante lo que voy a decir. Me gustaría empezar con, bueno, seguía diciendo con la señal que tuve para contarlo, pues seguí teniendo sueños insistentemente con esta persona y hablo con Dios en mi mente para evitar ciertos disturbios de parte del enemigo. Le digo a Dios, si esto viene de ti, yo le voy a decir a mi esposo que voy a contar esto. Tú quieres que cuente mi historia porque ¿qué otra cosa puede ser? Si viene de ti, le voy a contar a mi esposo y si él me dice que sí, lo voy a tomar por señal. Pero si no, esto no viene de ti, Señor. Pensé mucho para decírselo a mi esposo, no por lo que él vaya a decir, sino por enfrentarme sentarme en esta silla frente a esta cámara y evitar este momento, ¿verdad? Pero cuando uno quiere obedecer a Dios y tiene temor de Dios, hay que someterse. Cuando le cuento a mi esposo, me dice inmediatamente que sí, pero no solamente que sí, me dice yo quiero estar ahí. Entonces, mi esposo, que está detrás de cámara, gloria a Dios, con su apoyo incondicional, y es tremendo lo que Dios ha hecho en mi familia. Es tremendo, es una señal pura y constante de que verdaderamente mi familia, esto sí vino de Dios. Algo tremendo. Bien, mi esposo me dice que sí. Bueno, aquí estamos, bajo la voluntad de Dios, porque así Él lo ha querido. Me gustaría empezar con un sueño que tuve a la edad de 13 años. ¿Por qué? Porque creo que este es una de lo que me mantiene en pie, de lo que por muy fuerte que haya vivido una historia dentro del Evangelio, lo cual
pude haber, qué sé yo, salido atea, haberme convertido en una persona que no cree en Dios, pero fue totalmente lo contrario. Sí me salí de los caminos de Dios, y la única respuesta que hay para una pregunta como esa es rebelarse contra Dios, es por rebeldía. Y hay causas que nos llevan a rebelarnos contra Dios. Y esas causas simplemente son injustas, porque en vez de buscar apoyo en Dios, pues, no sé, a veces le digo a Dios, Dios mío, no tuve la madurez, tú sabes que no tuve la madurez necesaria para enfrentar esto, pero quizás Él lo permitió por su santa voluntad. Pero bueno, ya luego lo van a entender. Entonces, a la edad de los 13 años, una noche tuve ese sueño en donde yo estaba en un lugar, había mucha luz, muchas nubes. No estaba pisando suelo, estaba como en un lugar en el aire, y estaba rodeado de unos hombres altos, cabello blanco, barba blanca y batas blancas que cubrían sus pies. Entonces miraban hacia arriba y decían: santo, santo, santo. Y yo también decía: santo, santo, santo. Y yo inmediatamente supe que a quien le decíamos santo, santo, santo era Dios. Ese día yo me levanté como nunca en mi vida, lo que tengo de vida, me he levantado livianita, como una hojita total. Me fui a mi colegio, no le conté absolutamente a nadie, me fui a mi colegio feliz. Casi 5 años después, ya cuando estoy culminando el bachillerato, empiezo a conocer de Cristo por medio de 2 grandes amigos, que donde quiera que estén, la gracia y la paz de Dios, de Jesucristo, estén con cada uno de ellos y de los suyos. Mis amigos Génesis Núñez y Julio Antonio Mejía. Ellos me hablaron de Cristo, me hablaron de sus obras, en parte del carácter de Dios, y yo me empecé a interesar por esto. Me gustaba eso. Entonces, una noche ellos me llevan a una iglesia, y el joven que estaba predicando, un señor, llama ya culminando el culto, llama y dice, bueno, hace el llamado. Yo los miro, así como quien no quiere la cosa, voy, pero no voy con un arrepentimiento genuino, de verdad. No, más bien pasé adelante y me hicieron la oración de fe. Pasé por compromiso. Ellos, verá, me sentí como cierta presión. Ellos no me estaban presionando, pero uno dentro de su cabeza siente que sí. Pero bien, y así fue. Me recuerdo que mi mamá me preguntó: ¿y es verdad que tú te convertiste? Y yo no sabía qué decirle, estaba un poco avergonzada. Y eso pasa cuando no nos arrepentimos de verdad, cuando no hay un encuentro con Jesús. No nos da vergüenza, nos avergonzamos del Evangelio. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, pero pocos días después, hablo de meses, no me acuerdo el trayecto del tiempo transcurrido, pasó la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida, que si Cristo no viene de aquí a eso, no hemos partido con el Señor, mis hijos, mis nietos van a saber esa historia. Y fue la experiencia más hermosa que yo he tenido en mi vida. Y
no tengo palabras. Cada vez que quiero contar esta hermosa experiencia, no encuentro palabras de cómo describirla. Estaba yo en la galería de mi casa. Yo vivía en Cristo Rey, un barrio, una casa, un segundo piso, y era día de semana. Nadie estaba en la calle, era tarde ya, y yo no recuerdo por qué yo estaba afuera, en el balcón, en la galería. Estaba yo pensando en todo, en las clases, tal vez en que ya estoy culminando el bachillerato, ya no va a ser igual, la universidad ahora todo nuevo. Y viene a mí un pensamiento, no sé si era un pensamiento, pero como que cayó así, como que inmediatamente vi a alguien en una cruz, totalmente irreconocible, lleno de sangre. Y lo vi y la impresión fue tan grande porque yo no sabía si fue real o qué, yo no sé, pero la impresión fue tan grande que tuve que taparme la boca. Me tapé la boca porque empecé a llorar y yo no quería que mi mamá y mis hermanos me escucharan. Y lloré con este dolor aquí, llorando, y enfrente mío había una silla y mis ojos se quedaron en esa silla, y lo que yo sentí, esa presencia tan fuerte, tan auténtica que yo sentí ahí, y en mi pensamiento escuché esto: estoy aquí para consolarte, si quieres déjame entrar y aquí estaré siempre. Más o menos así, pero esas fueron la esencia de las palabras. Y yo dije, sí, entra, cambia mi vida, entra. Fue un arrepentimiento genuino. A ese yo le llamo un verdadero encuentro con Jesús, que te lleve a la cruz y que luego Él y su Espíritu Santo te convenzan de que Él es real y de que quieren entrar en tu vida para cambiarla. Eso fue algo hermoso, y eso no puede pasar así por así en la vida de alguien, no en la mía, no. Para que tengan una idea del asunto, yo soy la única hembra de o la única mujer de mis hermanos. Tengo 2 hermanos varones y me crié en un barrio totalmente peligroso. Pero para que tengan una idea, mis papás, el grado de conservación hacia mí que me tenían, o sea, si yo bajaba a jugar, ellos tenían que estar en el balcón mirando lo que yo estaba haciendo. La libertad que tenían mis hermanos, yo no la tenía. Para que pues entiendan, vayan entendiendo un poco. Una vez mi amiga, una vez ya dentro de los caminos de Cristo, una amiga que también vive, o no sé si vive todavía, por el barrio donde yo vivía, ya había aceptado al Señor y me habla, y estamos aún en la escuela, y me habla de que hay una iglesia, ella está yendo a una iglesia, y pues voy, una iglesia llena de Dios, por allá cerca donde yo vivía, los pastores, un amor. Si supieran el afecto, ellos no lo saben, pero si supieran el afecto tan grande que les tengo, ellos no lo saben, no se lo imaginan, pero hay en mi corazón
ese amor muy, muy grande. Cuando voy a la iglesia, todo bien bonito, de una vez empiezo a pertenecer a una célula de jóvenes. Ustedes saben, el primer amor en Dios es lo más puro, lo más bonito, y eso es lo que hay que procurar hasta que uno se vaya, parta con el Señor. Y siempre le pido a Dios en esta segunda y última oportunidad, porque la considero una última y única oportunidad en sus caminos. Siempre le pido que me ayude a preservar este primer amor. Es lo único que nos va a mantener vivos, espiritualmente hablando. Una vez dentro, todo muy bonito. Una vez fuimos los jóvenes a una iglesia, y una de las primeras promesas que recibí, la primera promesa de hecho, nunca la olvidaré, era primero que iba a tener una familia hermosa, y lo segundo que iba a ser una mujer de respeto. Repito para que tengas una idea después de cómo opera el enemigo. Primero, mi primera promesa de Dios, que iba a tener una familia hermosa, y lo segundo, que iba a ser una mujer de respeto. Me encantaron esas dos promesas, me fascinaron y me apropié de ellas. Eran mías. Y nada, un día llegó un joven a la iglesia a predicar. Predicó muy bien, todos asombrados, los líderes de la iglesia también, porque el joven en verdad pues aparentaba una unción y una gracia, y aparentaba una fe, pues, y al ser jovencito, pues muy, muy de Dios, muy de Dios. Una noche ese joven había llegado, pero para quedarse, porque según recuerdo, bueno, después de conocerlo, él había salido de su antigua iglesia por un problema, en donde había estado en casa de una mujer casada, y como que el marido lo encontró. Esto contado por él según recuerdo, pero así más o menos va la idea. Y que él salió corriendo porque ella salió en toalla y así. Pues yo le creí, porque imagínense, mi inocencia era, bueno, todo el que me conoció debe imaginarse. Era una inocencia tal, vivía en un barrio, y si tú me hablabas en un lenguaje coloquial del barrio, pues yo no te entendía. Mi mamá y mis papás se esforzaron fuertemente, y mis hermanos y yo, viviendo en un barrio, pues, y ella trabajando, y con lo poquito que ganaba, estudió, y mi papá también, con lo poquito que ganaban, nos mandaron a colegios, y gracias a ellos, pues, ¿verdad? Uno no se corrompió en el mundo. Y por eso es que digo que esto fue algo espiritual. Esto fue un ataque tremendo. Y este joven llega a la iglesia, y un día después del servicio me pide mi número. Como ya, bueno, era un joven aparentemente de Dios, ¿verdad? Todo el mundo, pues bien. Y ya tenemos un círculo, todos los jóvenes. Pues yo le doy el número. Y quedamos una vez en que iba a ir a mi casa a enseñarme a leer la Biblia, a enseñarme cosas, y yo encantada. Pero eso es un error, fue un error, porque mis padres trabajaban hasta tarde. Y sí, ya yo tenía 18 años, pero yo era una muchachita pura, joven, pura, ¿me entienden? Con pura, ¿verdad? Y no está bien
en ningún sentido de la palabra, aunque fuera joven, casada, lo que sea, no está bien que uno acepte a un hombre en su casa. Mis hermanos estaban, sí, pero a veces no estaban. Y le digo que este joven fue una y otra vez a mi casa. Y en ese tiempo mi pastor sabía que pues me estaba frecuentando el muchacho. Y un día pues yo estaba trabajando, para ese entonces mi primer trabajo, que fue en una biblioteca allá cerca también de la casa y obvio de la iglesia. Y no me voy a olvidar ese día. Mi pastor una mañana fue a mi trabajo y me dijo: ese muchacho no es para ti, ese muchacho no te conviene. Nunca voy a olvidar eso. Como todo buen pastor, ¿verdad? Pero entiendo que fue guiado por Dios, mi líder de la iglesia, movido por Dios, fue a mi trabajo y me lo dijo. Y yo, pues, en ese entonces acaté la orden y le dije al muchacho: mira, esto no puede ser, porque el pastor me dijo que no podemos estar juntos, porque no se puede. Y el joven nunca entendió esto, ni siquiera porque vino del pastor. Nunca ¿cómo lo digo? Nunca atendió la orden del líder, del pastor. Entonces fue a mi casa constantemente con lágrimas en los ojos y se quedaba allá, y claro, con mis puertas cerradas, ¿verdad? Y se quedaba allá una y otra vez, hasta que me conmoví. Y pues nada, seguimos. Y me frecuentaba y me iba a buscar al trabajo, íbamos a un parque y así. Y todo comenzó con palabras bonitas, poniendo a Dios de adorno, ¿verdad? Palabras bonitas. Y todo empezó con palabras bonitas. Y bueno, nació una ilusión amarrada a la promesa que me dieron, porque yo dije: bueno, este muchacho yo en ese entonces, ese muchacho pues es de Dios, y con mi promesa pues esto aparenta ser bueno, esto aparenta venir de Dios. Quizás lo que dice él, que no es así como dice el pastor. Para que tengan una idea de por dónde voy. Y pues continué con esa aventura. Todo comenzó con una palabrita, luego con los toqueteos, hasta que se dio un día lo que se tenía que dar. Sí. Y eso no fue todo, no fue todo eso. Eso fue el comienzo de mi perdición en aquel entonces. Porque yo no sabía nada de la Biblia, no sabía nada de la palabra de Dios, pero yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Cualquiera lo sabe. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando ya está la ilusión formada, pues verdad, uno se queda con esa gana de seguir batallando y con esa, le pide perdón a Dios. Y voy donde esa persona y le digo: yo, nuevecita en el Evangelio, y ahora que examino esa propuesta, digo, verdaderamente, Dios estaba, yo amaba a Dios, todavía lo amo, pero estoy hablando de aquel entonces. Ahora lo amo más.
créanme que sí. Y yo le decía, oye, tú y yo estamos mal delante de Dios. Tú estás trabajando, porque él estaba trabajando en algo, no me acuerdo, y yo también. Y aunque ganemos poquito, vamos a casarnos, aunque vivamos en una chocita, como yo decía. Y vamos a casarnos porque Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir, pero en el pecado Dios no nos va a bendecir. Y la respuesta de este individuo, con ministerio, predicador, aunque usted no lo crea, era que todavía no era el tiempo, mas sin embargo quería seguir pecando. Recuerdo que un día el pastor nos llamó a la oficina y nos preguntó, y pues me hizo mentir, y también mintió sin ningún remordimiento. Desde ahí empezaron las discordias y las peleas, porque no había como un enlace de una relación, como un enlace de ideas, de objetivos, de fe en Dios. No había, increíble, pero no. Este muchacho que tenía ministerio y todo, no había, no. Era algo raro para mí en aquel entonces. Pero ya cuando tú corres, ¿verdad?, el camino y sabes, te das cuenta que esto fue espiritual y algo tremendo. Sigo y cada pelea, principalmente mini mensajes de texto, parecían de dos personas que nunca jamás habían conocido de Dios. Te estoy hablando de maldiciones, cosas horribles, feas. Y en una le digo, oye, voy a hablar con el pastor, esto no puede seguir así. Me refiero a que ya consecutivamente estábamos pecando delante de Dios, sin ningún temor. Yo tenía amargura, pero me sentía como una basura totalmente. Pero este individuo, sin ningún temor, porque me importaba ponerse un traje y luego irse a ministrar, imponer manos llenas de fornicación, llenas de adulterio contra Dios, llenas de pecado. Y yo no, estaba totalmente ciega, no sabía el peligro que estaba corriendo yo, espiritualmente hablando, en el hito que yo estaba caminando. No tenía ni idea. Una vez le digo, voy a hablar con el pastor. Y ya estaba decidida a hacerlo. Pero ¿sabes qué hizo este joven? No sé si fue que se puso en un colmadón con música. Me empezó a enviar mensajes que se había descarriado. O no sé si era que estaba en una discoteca o así me hizo ver, yo no sé. Que estaba descarriado, que en su ministerio era lo único que tenía, que si yo hablaba con el pastor no sabía lo que iba a pasar. Y era tanto el miedo, el temor, la manipulación total de esta persona hacia mí, que yo retrocedí y no dije nada. No dije nada. Mas sin embargo continuamos pecando. Como yo le decía, yo estaba atada. Y ahí empezó la atadura de la inmovilidad, de no poder hacer nada. Y ahí me empecé a odiar a mí misma, a odiarlo a él, pero no podía hacer nada. Yo le decía, tú solo me quieres como un objeto sexual, tú no quieres nada, dañaste mi vida, no me quieres absolutamente para nada. Mucha raíz de amargura, mucha raíz de amargura, mucha. Cosa que yo imaginaba,
una jovencita que le creía a todo el mundo. Como dicen, cualquiera me vendía por ahí, qué sé yo, algo así. Pero algo totalmente feo, feo, muy feo. Y una vez tuve un sueño, en donde esta persona estaba ministrando, o mejor dicho, estaba en un altar. Y encima de esta persona había un remolino negro. Y cada vez que esta persona extendía su mano para ministrar o dar una palabra, según yo veía, el remolino negro lo poseía. O sea, el remolino negro como que lo envolvía así, no sé. Y yo le digo, espantada, ¿verdad? Yo le digo, pero ya yo sabía, porque imagínate, estábamos en pecado. Yo le dije, soñé esto y esto, tú sabes lo que estamos haciendo, estamos en pecado, ¿qué vamos a hacer? La actitud de esta persona fue la siguiente: una risa y esta respuesta. Eso es un sueño del alma. ¿Mm? Como que estamos bien, no te preocupes, eso es un sueño del alma, tranquila, continuemos así. Y era tal mi subordinación, tal mi inocencia total, porque esta persona me hacía ver como que yo era una nuevecita, no sabía nada del evangelio, pero él era el superministro, el que sabía todo. Y la maniobra del enemigo, porque recuerden, el enemigo es astuto, y fue tal que nadie llegó a pensar lo contrario, porque esta persona delante de cualquier persona, ¿verdad?, que sabía nuestra relación, me alababa. Me decía, es una mujer de Dios, una mujer madura, una mujer, una mujer de Dios, esa es mi esposa. y, pero cuando discutíamos por incompatibilidad bueno, se diría en la ley, ¿verdad?, del mundo moral, en la ley civil o qué sé yo, se diría incompatibilidad de carácter. Pero aquí yo diría incompatibilidad, sí, de carácter, pero espiritual. Porque este joven de Dios no tenía ni el puntito de la I, para que tengan una idea. Y cuando en estos días mi hermano me recuerda un sueño que tuvo, y yo, ¿qué? Y yo en ese entonces no me doy cuenta, y él me dijo, sí, ese sueño yo lo tuve en donde de remolinos negros estaban por el barrio y uno quería entrar a la casa, y yo te llamé y te dije, Delphi, adora, para que no entrara. Y me dijo, yo estaba en la célula de ellos, mi hermano iba a una célula de una persona de la iglesia con su mamá y su hoy actual esposo. Y son personas totalmente intachables. Son personas que tú no tienes nada malo que decir, porque son personas que portan una santidad de Dios impresionante. Y si tú tienes algo que no es de Dios y te pones al lado de esas personas, te vas a sentir totalmente incómodo, para que tengas una idea. Y para que tengas la pura convicción de que sí hay gente de Dios y sí hay gente a la que Dios le habla claramente. Mi hermano en una célula le contó este sueño que tuvo él, y la mamá
de, de la muchacha, la mamá de la mujer que estaba en la célula, dijo, ese remolino que quería entrar a tu casa es fulanito. Me explico, es el del joven que yo le estoy hablando, por el cual el enemigo a través de él me hizo daño, mucho, y quiso que mi alma pereciera. Pero Dios, en su santa voluntad y misericordia, no lo permitió. Bien, sufrí. Fueron años en pecado y sufrí las consecuencias. Llegué a comportarme de una forma que ni yo misma me conocía. Me explico. Esta persona, cuando hacían la Santa Cena en la iglesia, cuando le tocaba predicar, sabía hacer unos boom de prédicas y todo, y él totalmente en pecado, sin el más mínimo remordimiento, tomaba la Santa Cena en pecado. Y yo a veces no la tomaba. Llegó un momento en que la tomé. Solo la tomaba cuando esta persona estaba fuera del país, que yo intentaba buscar de Dios, pero me engañaba a mí misma, porque dentro de mí yo sabía que una vez esa persona llegara, pues iba a estar en lo mismo. Y tal era mi situación, mi inmovilidad espiritual, porque era una inmovilidad muy, muy fuerte. Yo deseé la muerte en una cama. Le deseé a Dios que me llevara, porque sabía que si me suicidaba no iba a estar bien. Pero una vez me arrepentí yo en una cama porque lloraba amargada, casi siempre, sin poder hacer nada por la impotencia. Le dije a Dios, llévame, haz que esto tenga sentido. Me voy a perder aquí. Llévame, por favor. Y Dios, calla. Pero Dios es hermoso. No tenía ni idea de lo que Dios me estaba preparando. Lo cierto es que cuando tú sientes que Dios calla, es porque en verdad sí Él está trabajando. Esto es totalmente cierto. Y tú no te lo imaginas. Y aunque te sientas una basura, Dios conoce tu corazón. Y si sabe que en tu corazón no hay maldad y tú quieres de verdad, de corazón servirle a Él, Él te va a preparar algo hermoso, hermoso, que tú ni ideas vas a tener que Él te preparó eso para ti. Bien, esta persona empezó a viajar a las naciones, a conocer gente, a hacerse conocido, ¿verdad? Y me hablaba de sus logros y todo, y de que Dios es bueno, pero nunca me habló de su condición. Nunca me reconoció que estábamos mal delante de Dios. Nunca. Y aunque yo siempre se lo recordaba, y por eso eran nuestras discusiones, pero nunca hacía nada. Yo estaba atada totalmente. Y empezó, mientras él subía, yo menguaba. Y empezaron las ministraciones del enemigo, fuertes. ¿A esto viniste al Evangelio? Mira todo lo que te ha pasado. Y esto es el Evangelio, esto es lo que se vive aquí. Tú no vivías eso allá afuera. Mira lo que has vivido aquí.
Ujú. Ministraciones como tú eres como la Dalila, una maestresa para el predicador, para el que tiene la unción. Y el enemigo me hacía ver que todas las personas de la iglesia me veían así, fuertemente. Y me sentía deshecha. Yo iba a la iglesia, pero no era yo. Me sentía deshecha, vacía totalmente, denigrada moralmente. Fue muy fuerte, callada, sin decir nada. Pero Dios tenía un plan. Me enfrié, empecé a, a, a bajar los días que iba a la iglesia, a trabajar más horas de trabajo, eh, hasta que dejé de ir. Pero esta persona me seguía yendo al trabajo. Varias amistades, varias compañeras de trabajo fueron testigos de cómo esta persona iba a mi trabajo a buscarme y no a predicarme para que volviera a la iglesia. Todo lo contrario, ya saben para qué. Una vez esta persona me buscó y ya yo le dije, si tú no paras, ya yo tenía cierto desencanto y odio hacia esa persona. No quería saber a esa persona por la injusticia que yo veía al ver cómo yo me denigraba y esta persona gozándose en el pecado, en la fornicación, en todo y subiendo. Y yo me desencanté. Y me fui. Y una vez me seguía buscando, yo le dije, no tengo nada que perder ya. No tengo nada que perder. Voy a hablar con el pastor si me sigues molestando. Y fue tal la opresión que una vez sí ya estaba decidida a hablar. Y fue a mi trabajo. Y me dijo que en su carro tenía la pistola de su padrastro, que de por sí era policía en aquel entonces, o no sé si lo sigue siendo, y que si yo hablaba con el pastor iba a hacer algo. Otra vez incentivó el miedo, pero esta vez agresivo. ¿Por qué? Porque yo estaba fuera del evangelio. Ven cómo esto ya es espiritual, más que carnal. Una vez yo ya no podía más, mi compañera de trabajo, Auri, mi JJ, desde ese día la marqué como mi hermana de 1000 batallas. Ella interrumpió la conversación mía con esa persona y le dijo, tú disque predicador, ¿y por qué tú vienes y la amenazas a ella? Yo no oí nada más. Yo totalmente avergonzada me fui y no sé qué ella le dijo, pero sí pude ver cómo esta persona bajó su cabeza y no dijo nada. Pues tal era la opresión que un día mi hermana JJ, la cual quiero mucho, sabe que Dios tiene un propósito grande con ella, supo callar un demonio sin estar en el evangelio. Imagínate en el evangelio. Fue algo tremendo. Y una vez tuvimos que salir detrás de por la puerta del trabajo porque fue 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 horrible. Y nada, estas fueron los tipos de amenaza. Entonces nuevamente vinieron las ministraciones otra vez. ¿Ves cómo si él se descarría
yo tengo que hacer algo al respecto para que no se descubra lo que él está haciendo, el pecado, para que continúe su ministerio. Pero si yo me voy de la iglesia totalmente derrotada, totalmente, moralmente, así me lo hizo ver el enemigo, moralmente también, ahí ya pueden ver cómo el concepto de la promesa que me dio Dios sobre mi hermosa familia y una mujer de respeto se desbarató ante mis ojos totalmente. Yo ya pues me fui, entré en una rebeldía, no solamente con Dios. Nunca le falté respeto a Dios. O sea, directamente, porque indirectamente lo hice al alejarme de sus caminos y no hacer algo para liberarme. Pero de decir que nunca, de aconsejarle a alguien que nunca crea en Dios porque en el Evangelio me pasó tal y tal esto. Si Dios no me hubiese mostrado su, sus, yo no sé cómo expresar, pero esa realidad que hay, que Él es real a la edad de los 13 años, esa hermosura que yo no sé si fue un sueño, yo no sé explicar si fue un sueño o en verdad yo estuve como en algo allá arriba y estaba adorando a Dios. Pero ustedes creen que si Dios no, y esa experiencia de la cual yo me arrepentí de corazón, si yo no hubiese tenido esas cosas tan hermosas, ¿ustedes creen que yo tuviera ganas de, de haberme arrepentido nuevamente? Es que Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios, Dios es tremendo. Yo no sé cómo explicar, porque es que los pensamientos de Dios nadie lo puede explicar. Lo que Dios permite en su santa voluntad, nadie lo puede explicar, ni lo puede juzgar. Nadie puede hacer, ni siquiera pensarlo. Porque es que Dios es Dios. Dios es Dios. Gloria a Dios. Me voy de mi casa, entro en rebeldía con mis padres también. Entro en una fase en mi vida que me quiero comer el mundo. Mi trabajo también fue muy influenciable en esto. Yo no me fui del evangelio queriendo probar discotecas. Me fui con un enorme disgusto por ver ciertas injusticias, pero que Dios me hizo ver que estas cosas tienen que pasar. Tienen que pasar para que su palabra se cumpla. Tiene que pasar que el impío prospere. Tiene que pasar que gente, que la cizaña prospere y se envanezca en todo lo que le da el mundo. Tiene que pasar. Mas sin embargo, nosotros, los que adoran a Dios, los que quieren buscarlo en espíritu y en verdad, tienen que saber que todo este tipo de aflicciones pasan. Y esta es una de muchas, porque el enemigo es astuto y así está jugando en las iglesias, así está trayendo el engaño. Y me fui de mi casa a la edad de 22 años, conozco una discoteca por primera vez en mi vida, conozco este deseo de comerme el mundo, me duró 1 año y medio hasta que conocí a mi rey, mi esposo, el hombre que Dios me tenía preparado. Pero antes de contarle eso, cuando entro a mi rebeldía total, este muchacho sigue buscándome. Entonces, una vez ya totalmente abierta, digo, mentalmente, por así decirlo, digo, este muchacho no, parece que no va a hacer nada.
En mi trabajo, así tranquilamente, hago una prueba de embarazo. La digito, le escaneo un logo que vi en el periódico ahí de un hospital, creo todo y lo llamo y le digo, ven acá, preparo todo, pero todo no es cierto, es pura mentira. Le digo, mira, estoy embarazada, ¿qué vamos a hacer? Para ver qué él va a hacer, cuál es su carácter, a ver si él piensa hacer algo en verdad o no. Recuerdo que bajó su cabeza y se fue con el sobre. Y al otro día me busca y me lleva a su casa. Y cuando veo que y viene y me trae a su mamá, me sienta en la sala. Ojo, porque esta persona era el único en su casa que era cristiano. Cretino, porque cristiano no era. No sé si ahora, ojalá Dios haya extendido su misericordia. Pero seguimos orando por esa alma para que sea liberada, si aún no lo está. Y viene y me trae a su mamá. Y su mamá veo que viene con una botella, con un té y unas pastillas en la mano para que me las tomara, para que hiciera como un aborto, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que no hay absolutamente nada bueno ahí. No hay nada bueno allí. Y todo se derrumbó totalmente. O se terminó de derrumbar. Empiezo a conocer el mundo, me desligo totalmente de esta persona. Esta persona me buscó varias veces, no sé cuántas veces, recuerdo. Una vez me fui de mi casa, viví en casa de una amiga que conocí en el trabajo, Mirta, mi hermana, otra hermana de batallas, Mirta. Son personas claves en mi vida, Auri, Mirta, porque ella me abrió la puerta de su casa. Recuerdo que tomábamos vino hasta tarde de la noche en casa y siempre terminábamos, bueno, contando anécdotas, historias, y siempre terminábamos como llorando, reconociendo que este vacío que había en ese entonces en el mundo, pues solo lo llenaba Dios, que no hay nada en el mundo, que todo es mentira, todo es falso, y es verdad. Y ella sabe, si ves este video, sabes que es así, y tú sabes que estamos orando por ti. Yo estoy en completa paz porque todos mis amigos, todos mis familiares que todavía me faltan, todos están en manos de Dios. Yo estoy tranquila porque yo sé que Dios va a hacer su voluntad en cada uno de ellos. Y un día me levanto amargada. Bueno, antes de eso, todas las noches venían espíritus a moverme la cama, a agarrarme para que no hablara, no me moviera. Y una vez me levanto amargada porque le lloro a Dios amargamente y le digo, yo solo quería mi familia, solo quiero un buen hombre que comparta este deseo conmigo. Yo solo quiero eso y eso no es malo para ti, ¿por qué tú no me lo das? Yo solo quiero eso. Me acuerdo que le lloré amargamente a Dios antes de irme a trabajar. Y bueno, como al cabo de meses conozco a mi esposo, estaba con mi hermana Auri, mi hermanita JJ, y conozco a mi esposo, pero yo me estaba divirtiendo y él también. No sabíamos lo que venía, pero para que tengan una idea, yo conozco a este hombre en un ambiente bajo el alcohol.
en un ambiente en donde el hombre pues lo que quiere es ¿verdad? Estar con una mujer en un ambiente bajo alcohol. Pero este hombre hizo todo lo contrario. Este hombre me habló de su vida, me habló de las cosas que quisiera, que le gustaría. Y yo vi algo diferente en este hombre, que no había visto en ningún otro. No vino con palabras bonitas a quererme ilusionar ni nada. Me habló de su vida. O sea, abrió como un libro para que lo conociera y viera realmente quién es. Y yo dije como dentro de mí, hay algo diferente aquí. Siento que hay algo diferente aquí dentro de mí. Cuando veo que a los 3 días este hombre me pide matrimonio, que quiere algo serio, yo en verdad le digo, tú estás loco, pero como con ese fresquito dentro, y dije, ¿será este? ¿Será verdad? Y me lancé a esa aventura, me lancé. Yo dije, ¿por qué no? Vamos a ver qué. Y aquí estamos. En 2 meses, para eso yo vivía en Santo Domingo, en 2 meses me pidió la mano, en 2 meses más nos casamos. Y aquí estamos para la gloria de Dios. En mayo 2 acepté a Cristo nuevamente de este año. Y para la gloria de Dios y solo de Él, mi esposo me dice, mi amor, yo quiero que el Espíritu Santo more en mí. Hicimos la oración de fe a la luz del Espíritu Santo. Y para la gloria de Dios, mi casa y yo hoy le servimos a Dios. Para que vean que Dios lo que da, lo da bueno y completo. Y yo no te estoy diciendo con esto que salgas de la iglesia, porque en la iglesia no hay hombres buenos. Desde el principio te dije que esto es algo espiritual. Fue algo carnal, pero fue algo más espiritual que carnal. Fue como un atentado para que yo pereciera, para que yo me olvidara totalmente del propósito que Dios tiene conmigo, con mi familia. Pero no, porque esas experiencias que yo tuve con Dios siempre estuvieron aquí, pero sobre todo aquí. Y nadie la va a sacar de ahí, a menos que Dios le plazca. Pero creo que no, porque esas son una de las cosas que me mantienen viva y apegada a Él. Que Él es real, esas experiencias. Esas experiencias que yo sé que le pasan a varias personas, no es porque seamos mejores que otras. Aquí nadie es mejor que nadie. Nadie, absolutamente nadie es mejor que nadie en este mundo. Si hubiese alguien lo suficientemente bueno, Jesús no hubiese bajado a dar su vida por nosotros. Me explico. Todos nacemos bajo una maldición y ya eso basta para no ser buenos. Y esto que Dios ha hecho en mi vida, que Dios está haciendo en mi vida, es hermoso. Y es un ejemplo vivo de que de que Dios es real, Cristo es real, la cruz es real. Y quizás Dios en su santa voluntad me permita decir esto, pero para que tú te des cuenta que sí que Él es real, pero también es para advertir. También siento que es para advertir al pueblo de Dios. Miren, no se den el lujo de ser tan pasionales en la vida. No te des el lujo de ir a una congregación sin revestirte especialmente. Tú no sabes qué manos llenas de pecado y de adulterio vayan a ministrarte. Si tú te arrepentiste de corazón, déjame decirte que tú tienes el Espíritu Santo de Dios que discierne todo.
pero si no te estás dando cuenta de las cosas que están pasando, es porque tal vez debería de prestar más atención a las cosas del Espíritu. Este es un tiempo muy difícil, en donde es muy difícil concentrarse en las cosas espirituales, porque todo, absolutamente todo, está contaminado. Y cuando digo todo, hasta la iglesia. ¿Y sabes por qué? Pues te lo voy a explicar. Yo le contaba a mi rey, a mi esposo, que yo entré a ver un mensaje, una prédica de este joven del cual hablé, ¿verdad? Sin ningún tipo de prejuicio ni nada, solamente para ver si algo, pidiéndole a Dios que sin ningún tipo de amargura, porque llevaba día orando por esta persona, para que Dios extendiera su misericordia, recibiera liberación total y no siguiera en pecado, si es que lo está, no sé. Y entro y estoy viendo una prédica y va muy bien, pero cuando yo escucho esto, que me olvidara de las cosas esta prédica decía como que te olvidara de que Cristo viene y de las herencias celestiales, que procures lo tuyo ahora. Y eso como que no me encajó. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y de una vez la luz del Espíritu Santo me alumbra y me dice, me acuerda, el reino, hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, confirmándome que esto que dijo este muchacho, algo totalmente antibíblico, algo fuera del contexto, fuera de lo que Dios realmente quiere que se predique, del mensaje que verdaderamente Dios quiere que se predique en las iglesias, a su rebaño. Y ahí vengo con el engaño, ahí vengo con el engaño que está en las iglesias. Recuerden que el trigo está destinado a estar con la cizaña y que muchos de los escogidos van a ser engañados. Y ahí voy con esto. En los mensajes es la principal arma del enemigo para engañar. El mensaje. Y lo hace a través de personas que se están capacitando a la palabra de Dios. ¿Y qué te quiero decir con esto? Pero se están capacitando, pero para tergiversar a su conveniencia, viviendo un evangelio a medias, haciendo cosas que les convienen, pero las otras que no les convienen no las hacen. Y a Dios no le gusta lo tibio. Dios quiere lo completo, el evangelio, elemental, completo. Y esto es lo que está pasando con ese tipo de prédicas de evangelio a medias. Traen la carnalidad, fornicación, adulterio, el chisme, el egocentrismo, la vanidad, el orgullo, la vanagloria. Y de todo eso está contaminado el pueblo de Dios. Y yo me pregunto, y pregúntate tú, ¿tú crees que porque tú tengas comezón de oír, como dice la palabra de Dios, y venga un predicador y te diga lo que tú quieres oír, ¿tú crees que está Dios ahí? Más bien pregúntate cómo se sentirá Dios. Es por eso que si atendiéramos a las cosas espirituales primero, nuestra reacción antes de escuchar algo sería muy diferente, y más aún en estos tiempos. Porque es que hay demasiada mala costumbre en la iglesia, de que si no me muevo o recibo una palabra o hago cierta moriqueta, pues soy un valle de huesos secos. ¿Y quién te dijo eso? A mí me vale más tener un lápiz y un papel y anotar todo,
para que cuando yo esté en mi aposento, sola, con el Espíritu Santo de Dios, buscando la presencia de Dios, ahí Dios me traiga la luz de lo que está pasando, de ese mensaje. Para yo meditar, si sé que viene de Dios, lo medito, lo grabo en mi corazón para adoptar el comportamiento conforme al carácter de Dios. Porque eso es lo que pasa. Hay algo que se llama subconsciente en la persona y se alimenta, se estimula por procesos mentales, llámese situaciones, pensamientos, mensajes que recibes y que lo grabas en tu cabeza. Y aunque no te des cuenta, porque no nos damos cuenta, el subconsciente hace que adoptes comportamientos, ¿no?, conforme a lo que tú estás escuchando. Y si tú escuchas cosas como, por ejemplo, que el hermano se va a alegrar cuando tú te caigas, ¿qué predicas así que mayormente escucho de muchos tipos de personas? Predicas que no edifican para nada. ¿Qué tú crees verdaderamente lo que va a pasar ahí? Que cuando tú estés en una situación difícil, tú vas a creer que fulanito se está burlando de ti y vas a traer a tu corazón, a tu cuerpo, raíz de amargura, y posiblemente te pierdas y te desvíes del camino. Por eso hay un versículo muy poderoso en Proverbios 4:23. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y yo me quedé perpleja porque yo busco corazón y en el original esto es mente, voluntad, inteligencia. Esto significa corazón. Y cuando voy a otra traducción de la Biblia para ese mismo pasaje, Proverbios 4:23, dice: cuida tu mente porque ellos controlan tu pensamiento. Entonces ven que todo es cuestión de analizar y examinarlo. Dios nos manda a examinarlo todo. No nos demos el lujo de ser tan pasionales en la vida, de ir al culto y recibir una palabra porque tú tengas comezón de oír. Pregúntate tú, ¿estás verdaderamente alimentando al espíritu para atender las cosas que verdaderamente vienen de Dios y las que no? Porque lo que te digo, cuando oí esta cosa y vi que estas personas se gozaban cuando este muchacho dijo eso, yo dije, ¿qué? ¿Cómo puede la iglesia gozarse de algo que contrapone a lo que dice la palabra de Dios? Y yo no sé, quizás lo dijo en su emoción, quizás lo dijo emocionado, no tenía ni idea de lo que está diciendo, porque, ok, uno está enfrente de mucha gente y los nervios, pero no sé. Pero de eso se trata, de que estemos lo suficientemente capacitados para discernir lo bueno y lo malo, de que atendamos a lo que tenemos que atender, porque si no, nos va a ir bien feo. Dios no quiera. No, estas personas, estos lobos rapaces, estos falsos maestros, que son los protagonistas del engaño, se preparan para envolverte con sus filosofías terrenales y quererlo complementar con la palabra de Dios para que tú quedes maravillado, alumbrado. Pero no te conformes con eso, estamos en tiempos muy difíciles. Estudia la palabra de Dios. En ningún momento la Biblia dice lee la Biblia. Habla de escudriñar. Va más allá. Habla de meditar la palabra de Dios. Si meditas en la palabra de Dios, como dice el Salmo 1, vas a prosperar en todo lo que hace. Espiritualmente hablando, tu alma no va a perecer, pues tu carácter va a ser conforme al carácter que Dios quiere.
si meditas en la palabra de Dios, tú vas a crear un comportamiento. No te vas a dar cuenta, pero lo vas a crear, un comportamiento que el que Dios quiere que tengas, conforme a como Él establece en su palabra. Por eso hay que cuidar nuestros pensamientos. Cuidemos todo. Esto está muy difícil. Esto está muy difícil. No es que estés distante con el hermano. Nada de eso. Pero ten cuidado. Ten cuidado. En la iglesia hay cizaña. Ten cuidado en caer en manos de una. Yo ciertamente caí en manos de una, pero Dios me libró. Y me libró no para que me quedara con esto. Me libró para advertirte. Para advertirte de estas cosas. Así que por favor, atiende lo que tienes que atender, que es el Espíritu, las cosas espirituales, el Espíritu Santo de Dios, que es muy sensible y ante este mundo contaminado aún más. Dios es bueno, Dios es más que bueno, es real y está atendiendo a las oraciones, por lo menos a mí, en cuanto a mí, de una forma impresionante. La gloria es para Él. Porque de eso se trata, de que busquemos a Dios. Y yo estoy viviendo en una especie de consagración, te digo, que nunca en mi vida había tenido. Qué hermoso es estar bien delante de la presencia de Dios. Es algo hermoso. Y ahora con tu esposo ahí, que tú sabes que eso es algo que Dios estableció, que es algo que está bien delante de Dios. Eso es algo hermoso. Eso es algo maravilloso, maravilloso. Y Dios es bueno y es real. Y yo te invito a que analices tu vida. Si tú no conoces de Cristo y ves esto, analices todo. Y como yo le dije a mi esposo cuando aceptó al Señor, mi rey, eso es un campo de batalla. Es lo primero. No le digamos a la gente que va a ser grande en Dios. Nosotros somos seres muy pasionales y de una vez nos ilusionamos. Y cuando pasa el tiempo y no vemos las cosas llegar, nos vamos a desilusionar. Hay muchos desilusionados fuera del Evangelio de Dios. Lo mejor que haríamos es advertir sobre los peligros de estar aquí, pero sobre la victoria que tenemos. Que tenemos un Cristo que es cabeza, que no es cola, y que mientras la cabeza no le pase nada, a nosotros tampoco, aunque nos hieran en el calcañar. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. La gloria toda para Él. Nosotros solo somos un instrumento que Él deja que Él nos use. Esto es un campo de batalla, pero te digo, es un campo de batalla con una recompensa para el que persevere que tú no te lo vas a imaginar. Una recompensa hermosa, eterna para siempre. Es algo hermoso. Cristo viene pronto. Atendamos a lo que verdaderamente tenemos que atender. Dejemos el comezón de oír. Examinemos bien a las cosas que estamos atendiendo y pongámonos donde Cristo, el capitán de este barco, esté. Veamos hacia los ojos de Cristo, que es lo que verdaderamente importa.